Recero, volumen 7, capítulo 6, El camino al territorio Matters, parte 4. Mientras tanto, al lado del perplejo Subaru, Ferris intervino. ¡Ey! Espera, no lo malentiendas. La subyugación de la ballena blanca fue dirigida por la duquesa de Karsten. Así que es el logro de Lady Cruz, miau. Más importante, el viejo Will es quien la mató. Entiendo muy bien que no hay poder dentro suyo para directamente vencer a la ballena blanca, habiéndolo aplastado. Habiendo escuchado a Julius, quien cruzó espadas con él personalmente. Julius mostró todos los signos de apegarse a la idea que él era el mercenario Julie hasta el final. Pero, habiendo reconocido la declaración de Ferris, él continuó con sus palabras. Sin embargo, no hay error que su existencia fue un gran impulso para la subyugación de la ballena blanca. Ferris, ¿no es verdad que tú también reconoces esto? No. Eso es... Ah, bueno, puede ser así, no. Cuando eso se le fue señalado, Ferris intentó no responder apropiadamente, habiendo puesto esas orejas de gato en su lugar. Julius volvió su mirada hacia Subaru una vez más. Gracias a ti, las personas pueden olvidar los días en los que temieron la niebla. Lady Anastasia seguramente también estará encantada. A pesar que puedo aceptar la primera mitad fácilmente, es mucho más difícil la segunda mitad tal como es. Y mi amigo puede comenzar a dejar atrás sus arrepentimientos de muchos años. Subaru entendió que por amigo él probablemente se refería a cierto héroe pelirrojo, pero Subaru no conocía los detalles exactos de qué arrepentimientos ese superhumano había mantenido por años. ¿Alguien como él realmente tenía un pasado del que necesitaba arrepentirse? De cualquier forma, Subaru no tenía intenciones de jugar con esas palabras. Estaba bien estar feliz por Wilhelm habiendo conseguido su anhelado deseo, y al menos reconoció que su propia cooperación había sido útil hasta el final. Pero incluso así, Subaru se sintió extremadamente en conflicto cuando Julius lo elogió. Puso un frente fuerte, pero no pudo borrar su debilidad, estremeciéndose y retrocediendo del apuesto hombre. Incluso si hubiera superado su propia debilidad, todo lo que le esperaba era la imagen antiestética de un niño rebelde con una rabieta. A pesar que genuinamente se sintió agradecido por los refuerzos, el hecho de que fuera Julius estaba endureciendo el corazón de Subaru, tanto que en lo profundo quería darle a su superior, Anastasia, parte de sus pensamientos. Tratando de no dejar que tales emociones negativas salieran a su cara, Subaru exhaló por completo. Ah, así que al final, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué viniste? Realmente lo lograste, ¿no es verdad? ¿Ah? Julius no respondió a la pregunta de Subaru, pero de alguna manera el murmuro de Julius sonó como si estuviera profundamente movido. Cuando Subaru le preguntó, comentó nada. Y sacudió su cabeza antes de decir. Deseaba preguntarse Deseaba preguntarle si comprende que el contrato con Lady Anastasia le presta los colmillos de hierro a Lady Cruz. Más bien, a ti, solo durante la subyugación de la ballena blanca. Ah, ¿cuál es el problema? Pero estoy seguro que la señorita dijo... ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Pero estoy segura que la señorita dijo... hermana, por favor, mantente en silencio. Escuchando la declaración de Julius, Mimi intentó intervenir, pero un pequeño hombre bestia felino con cara familiar sentado a su lado la detuvo. Ese era probablemente el talentoso hermano menor. Viendo de reojo el intercambio, Subaru hizo una mueca ante las palabras de Julius. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Es algo simple. Habiendo sucedido en Subyugasa, habiendo tenido éxito en subyugar a la ballena blanca, ya no tenemos ninguna razón para cooperar contigo. El trabajo está hecho. Aún así aquí estás, intentando llevártelos a algún lugar en este mismo momento.
Ja, 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 ja. Julius, eres tan olvidadizo. La señorita esto y aquello antes que partiéramos y todo. Aunque Mimi se olvidó que era. Guarda silencio. Aunque la interacción entre los hermanos atrajo su mente, Subaru finalmente comprendió lo que Julius estaba tratando de decir. En otras palabras, iba así. ¿Quieres que escoja aquí y ahora, ya sea dejar que los colmillos de hierro se retiren o permanezcan como refuerzos? Estoy bajo instrucciones de vender nuestros servicios a un precio alto, ¿sabes? O quizá nuestra fuerza no es necesaria en esta ocasión. Julius señaló a los otros mirando desde atrás de él, presionando a Subaru a decidir. A pesar de sí mismo, Subaru no podía permitir que la irritación influyera en la decisión. Sería simple ceder a la ira y dejarlos ir, pero esa era la decisión de un idiota. Disminuir su fuerza de batalla mientras la pared más alta se alzaba delante de él. Dicho esto, aceptar fácilmente el precio alto que Julius había mencionado traía sus propios problemas. Era un mal movimiento en negociaciones hacer promesas que no podías mantener, y además, la decisión de Subaru tenía varias vidas y el futuro de una chica en particular colgando de ella. Con Subaru en silencio, Wilhelm y los otros a su lado lo observaron sin decir una palabra. Incluso si Subaru hubiera pedido su apoyo en esta situación, convertiría la negociación en los colmillos de hierro entrando al empleo de la facción de Crush, pero eso solo serviría para crear una obligación para satisfacer la otra. Al presente, Crush estaba prestando el apoyo a Subaru desde una posición igualitaria entre ellos. Puesto simple, él no quería alterar ese equilibrio. Cuando a continuación miró a la banda de mercenarios bajo las órdenes de Ricardo, Ricardo estaba cruzando sus brazos, manteniendo su silencio. A su lado, Mimi copió a su capitán, cruzando los brazos mientras movía sus orejas. Cuando recordó la anterior demostración de voluntad de Ricardo de luchar contra el culto de la bruja, todo se unió. Él estaba ganando el favor de Subaru en anticipación de esta negociación con Julius. Eso es sucio. Ustedes, los Kararagi, juegan sucio. Eso es algo duro para decirle a alguien, ¿sabes? Por cierto, no estoy realmente en esto de tomar ventaja de la debilidad de las personas. Solo me gusta más el dinero, así que eres tan superficial que es deprimente, aunque no es que esperara más para empezar. Incluso si era el jefe solo en nombre, aún no tenía intención de buscar ayuda de Ricardo, parte de la facción enemiga. ¿Qué será? Eso es algo para decir duro para decirle a alguien, ¿sabes? Por cierto, no estoy realmente en esto de tomar ventaja de la debilidad de las personas. Solo me gusta más el dinero, así que... De todos modos, era desagradablemente obvio que el negocio no le dejó a Subaru otra opción que decir sí. A diferencia de la facción de Crush, prestando la ayuda para que pudiera estar a mano, Anastasia estaba creando una deuda unilateral. Era una decisión dolorosa, pero no había manera de salvarla excepto aceptar la situación a regañadientes. Declinar refuerzos sería una decisión aún más estúpida. Si solo hubiera una manera mágica de hacer que los colmillos de hierro pelearan contra el culto de la bruja o bajo el contrato existente. Mágica. ¿Magia? Niebla. Ballena blanca. Y el contrato por la carretera. Subaru, buscando algún tipo de medio conveniente, repentinamente alineó lado a lado lo que habían sido meras palabras en su mente. Tras examinarlas parecían términos sin conexión, pero ese pequeño empuje hizo que sus pensamientos ardieran al rojo vivo. Poco a poco una vaga imagen empezó a tomar forma en la mente de Subaru, convirtiéndose en una respuesta coherente. Y entonces... ¿Qué tal esto? La subyugación de la ballena blanca aún no termina. Esa es una declaración interesante. Julius entrecerró sus ojos mientras respondía a las desesperadas palabras de Subaru. La declaración de él no solo perturbó a los colmillos de hierro detrás, sino también a la fuerza de expedición.
Entre ellos la mirada de Wilhelm con los ojos abiertos tiró especialmente fuerte de la conciencia de Subaru. Pero en un significado diferente de Wilhelm cumpliendo su anhelado deseo, fue su idea de abordar un problema que no podía ser dejado de lado. Es posible que la ballena blanca es una bestia demoníaca actuando para el culto de la bruja. Estoy consciente de que las personas en el culto dijeron algo como eso. En su tercera vuelta, en otras palabras, en su tercer bucle, en otras palabras, la escena final antes que el mundo llegara a su fin. Enfrentándose contra Betelgeuse en el bosque, perdió contra las manos invisibles del loco. Después de eso, Subaru pensó que las patadas de Betelgeuse al cuerpo de Emilia era como si tuviera la intención de forzar a Subaru a sentirse impotente. En el momento, la sucia boca del loco reprendió a Subaru. Él definitivamente dejó salir el efecto de la carretera está sellada por la niebla, así que no hay nadie que interfiera con mi amor. ¿Cómo sabía eso? ¿Por qué habló de eso como si fuera su acción? Y después estaba una palabra pronunciada más tarde por la bestia del fin, congelando el mundo con su aliento. Alguien que conocía a la ballena blanca la llamó Gula. Si no me equivoco, al pensar eso significa algo para el culto de la bruja. La causa de la aparición de la bestia demoníaca es a donde me estoy dirigiendo. Si Betelgeuse había llamado a la ballena blanca a la carretera, obstruyendo la entrada y salido del territorio Matters, su objetivo solo podía ser promover sus locos fines. En otras palabras, cubrir la carretera con la niebla de la ballena blanca era una preparación para el ataque a la mansión y a Emilia. El culto de la bruja tiene un chip en su hombro, así que tenemos que quitarlo. Con esto, esos serán 4 siglos de fallos enderezados. Cuando hayamos hecho eso, entonces podemos decir que hemos terminado de acabar con la ballena blanca. Subaru miró hacia Julius mientras continuaba con una fuerte declaración. El trabajo del empleador es dar órdenes y entregar recompensas. No me canceles a mitad del camino, mercenario, o pagarás la compensación por cancelar y correr. La base de su declaración era tan delgada que, por dentro, incluso él estaba asombrado. Pero Subaru ahora era capaz de mantener un exterior audaz y sonriente mientras decía tal cosa. Había reunido pequeños pedazos de información de cada repetición, apilándolos juntos para arriesgar una suposición. Había tenido esa experiencia varias veces antes, pero esta vez la suposición estaba en un terreno espectacularmente delgado. Después de todo, el núcleo de la información se obtuvo de cosas que había escuchado mientras su mente estaba nublada. Incluso uniéndolas en una especie de coherencia, no tenía idea de si eso los convencería. Si no podía, al menos podría ser el hilo conductor para nuevas negociaciones. Hmm, Creo que te concederé una nota probatoria. ¿Ah? Pudiste hacer que sonara mejor para nuestros oídos, pero en general tu reclamo se aprueba. Tampoco Lady Anastasia perderá credibilidad. Eh, Espera un minuto. Suaru levantó su voz rápidamente ante la respuesta sábelo todo de Julius. En respuesta, él miró casualmente al agitado Subaru. ¿Qué sucede? No necesitas preocuparte. Los colmillos de hierro continuarán con su ayuda de acuerdo con la garantía que ya ha sido pagada a Lady Anastasia. No hay problema, ¿verdad? ¿Así de fácil? Quiero decir, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué tú? Cuando Subaru empezó a decir las palabras que seguían, se dio cuenta de una parte muy desagradable de sí mismo. Julius había considerado las circunstancias de Subaru, cooperando, tomando la suposición de Subaru al pie de la letra. Él solo no quería ver su benevolencia. Subaru quería que Julius fuera una persona odiosa con la que no podía verse a los ojos. Se dio cuenta de la vulgaridad de sus propios sentimientos al desear que fuese así. Bueno, no es como si estuviéramos haciendo esto gratis. Un ladrón tonto solo te roba una vez, pero uno inteligente consigue tantas oportunidades de aprovecharse de ti como quiera.
No cambia que al final está siendo robado, ¿ah? Ricardo se metió en la conversación y afortunadamente estaba del lado de Subaru, y haciéndolo el camino fácil se volvió aún más fácil, y Subaru se odió a sí mismo por huir de ella. Cuando el autodesprecio de Subaru se combinó con el autodesprecio de otros, las cosas solo empeoran. Pero incluso Subaru sabía eso. Lo había aprendido hace mucho tiempo. Yo estoy equivocado. Mierda. Lo siento. Maldición. Eso ni siquiera es lo que quiero decir. Incluso antes sabía que estaba... Poniendo una mano en su frente, Subaru finalmente dijo la respuesta lógica a la que había agonizado. Sin embargo, aunque lo entendió en su cabeza, era difícil encontrar las palabras. Aquí es donde debía estar agradeciendo a Julius por traer refuerzos y disponer a pelear. Ahora que podía mirarlo con calma, pudo entender quién había estado equivocado y que la anterior enemistad entre ellos era resultado del mal genio de Subaru. O quizá incluso la razón por la que Julius había hecho eso en el momento era... Julius simplemente esperó, sin decir nada las difíciles palabras de Subaru. Y seguramente entendía lo que Subaru quería decir. Si él no podía decirlo y quería salir al frente y decir algo, seguramente podía. Pero no lo hizo, y Subaru no pudo no odiarlo por no hacerlo. Hubiese sido mucho mejor si él pudiera simplemente continuar odiando a ese hombre. Yo estaba equivocado. Me dis... Me disculpo. Para Subaru eran abominables memorias que recordar, pero tenía que enfrentarlas tarde o temprano, y ese era el lugar, enfrente del hombre con el que tendría que arreglar las cosas. Yulu cerró sus ojos ante la disculpa de Subaru, lentamente bajando su barbilla. Permíteme disculparme por mi propia rudeza. No retiro todo lo que dije e hice en ese lugar, pero incluso así, retiro mi menosprecio hacia ti, desde el fondo de mi corazón. Esas fueron las palabras con las cuales Julius respondió a la disculpa de Subaru. La sinceridad fluyó y Subaru sabía que los sentimientos de odio dentro de él se habían derretido con facilidad. Entendiendo esto, desmontó, parándose al mismo suelo que el caballero ante él, de frente a él en un campo de juego nivelado. Fue reflejado en los ojos amarillos del otro, y los propios ojos negros de Subaru se reflejaron en los del caballero mientras admitía: estaba equivocado, pero... ¿Mm? Realmente te odio. Pienso mal de ti. Y ahora mismo estoy agradecido que vinieras, pero realmente te odio. Yo, verdaderamente, desde el fondo de mi corazón, odio tus agallas. La última oración de su grosera declaración fue separada, con movimientos de su cabeza de izquierda a derecha para más énfasis, y golpeado en la cara con toda esa hostilidad, Julius pareció desconcertado. Entonces su expresión abruptamente colapsó. Eso está bien. Después de todo, tampoco tengo muchas ganas de convertirme en tu amigo. Con eso, Julius peinó su cabello presuntuosamente hacia arriba y rió. Ah, para ser honesto, este tipo de cosas no es de mi agrado. Es como tener un montón de personas mirándome con esas miradas serias me hará sonrojar. Con el grupo de 50 sentado en un círculo, Subaru se paró al centro, avergonzado, mientras dejaba escapar esas palabras. El lugar era la carretera Lifas, la hora era antes del amanecer y los participantes eran todos en la fuerza de expedición. El grupo que había preservado en la batalla con la ballena blanca se unieron refuerzos, los colmillos de hierro, bajo las órdenes de Julius, haciéndola una reunión bastante grande. Pero el momento había llegado cuando era necesario compartir el objetivo y la información que concernía a todos. Por esa razón, Subaru había propuesto compartir toda su información sentados, pero... aunque no pensé que estaría parado en medio de todas estas.
Rodeado por soldados veteranos, comenzando con personajes como Julius, Ferris, Ricardo y Wilhelm, Subaru no podía evitar estremecerse. En primer lugar, a menudo se angustiaba sobre sus pobres habilidades interpersonales desde antes en su antiguo mundo. Estaba muy consciente de que no tenía experiencia en pararse frente a personas, y mucho menos era el personaje que sobresalía entre los demás. Pero incluso si Subaru era tímido cuando lo miraban con cierto nivel de confianza en sus ojos, no le importaba en absoluto, simplemente lo ponía en apuros. De todas formas, aclaremos esto. Ah, de ahora en adelante nos dirigimos al territorio Matters, o más bien a la mansión Roswell. Ahí, el culto de la bruja probablemente... no, definitivamente aparecerá. Culto de la bruja, dices. Cuando mencionó el nombre del culto, emociones conflictivas surgieron de las expresiones de varias personas. Dadas las conversaciones hasta ese punto, seguramente había varios entre ellos que sabían a dónde iban, pero incluso así era un sentimiento diferente saber por seguro a quién se enfrentarían. Aunque Subaru no sabía exactamente qué este mundo entendía del culto de la bruja o cómo actuarían sobre la información. Sin embargo, a lo que a mí respecta, ellos son lo peor de lo peor. Basado en las reacciones de todos, parecían compartir esa opinión. Cuando Subaru se consoló en ellos, Julius se dirigió a él casualmente. Subaru, ¿cómo te diste cuenta que la ballena blanca y el culto de la bruja están conectados? Desde que Subaru expresó sus sentimientos reales acerca de su riña, el comportamiento de Julius había suavizado considerablemente. Para ser franco, esa transformación lo dejó en conflicto consigo mismo, pero en el momento, responder a la pregunta tenía más importancia. Me duele decirlo, pero tuve un encuentro con los discípulos del culto de la bruja. No salí ileso y tengo un montón de malas memorias de eso, pero hubo un tipo que abrió su boca demasiado, explicó Subaru. Ya veo. Parece que las suposiciones de los caballeros no estaban equivocadas. Supongo que no, miau. La investigación que el viejo Will reunió parecía llegar a la misma conclusión. Esperen, ¿lo sabían? Julius aceptó las palabras de Subaru y Ferris asintió y coincidió. Su comportamiento sorprendió a Subaru, pero Wilhelm suavemente movió su cabeza y dijo: Fue una simple coincidencia que noté la conexión. Pensé que no era natural que tan seguido la distribución de las apariciones de la ballena blanca coincidieran con los registros de actividades del culto de la bruja. No era lo suficientemente firme para llamarlo evidencia concreta, pero... Para el viejo Will, la ballena blanca era el plato principal y el culto de la bruja como un postre, miau. Ferry no estaba seguro si creerlo o no cuando lo escuchó por primera vez tampoco. Ha habido una charla similar entre los caballeros, aunque para ser preciso, nunca fueron considerados más que cuentos de viejas, cuentos para divertirse unos con otros. Mientras Julius se encogía de hombros, Wilhelm respondió: Eso es una sorpresa. Y exhaló. Escuchando su conversación, Subaru rascó su cabeza con fuerza y dijo: Para empezar, es una suerte para mí que haya una base para que ustedes crean lo que digo. De cualquier manera, si creemos lo que el chico del culto de la bruja estaba diciendo, eh, eso no podría ser muy confiable, pero creo que es casi seguro que están conectados con la ballena blanca. La bruja creó a la ballena blanca para empezar, ¿verdad? Así es. Sí se dice. La existencia y origen de las bestias demoníacas son un misterio para nosotros. Algunos se propagan de la misma manera que criaturas vivientes normales, pero otros aparecen repentinamente de la nada, como la ballena blanca. Aunque hablando apropiadamente, las únicas excepciones a la par con la ballena blanca son la serpiente negra y la gran liebre. Siento como que algunas palabras no deberían ser dejadas de lado, pero me asustan. Así que está bien si seguimos adelante. Todos asintieron como para decir no hay problema. Viendo eso, Subaru aclaró su garganta y continuó con la conversación.
Ahora que todos sabían que se estarían enfrentando al culto de la bruja, había cosas que tenían que saberse por todos. El culto de la bruja es Emilia. Pretenden quemar la mansión, el pueblo cercano y todos dentro. Es por eso que tenemos que atraer a esos bastardos a otro lugar. ¿Atraerlos, Subaru? Estás diciendo algo muy ingenuo, Miau. Ferris estrechó sus ojos coquetos. Hubo una sugerente inflexión en sus palabras mientras miraba a Subaru. Era un gesto sensual que envió un escalofrío por la columna de Subaru. Sin embargo, aún venía de un chico. Ah, ¿qué quieres decir con ingenuo? ¿No deberías cortar hasta el último de un grupo como ese? Dado lo que han hecho hasta ahora, ¿no es esa la manera apropiada y justa de acabar con ellos? Escuchando a Ferris proponer la masacre de todos ellos sin pestañear, Subaru abrió su boca en sorpresa. No era la declaración extrema lo que lo sorprendió, sino la declaración que él mismo era ingenua. Él, quien había pensado una y otra vez que merecían morir y tenían que ser masacrados, estaba sorprendido ante el cambio en su mentalidad que lo había hecho usar palabras tan suaves. Eso era probablemente debido a que orden de importancia más había cambiado dentro de él. Ahora mismo, con proteger a las personas en la mansión y el pueblo es suficiente. Ya sea atraer el culto de la bruja, ahuyentarlos, aplastarlos, golpearlos hasta la muerte, arrancar sus cabezas, convertirlos en carne picada, quemarlos, dejarlos hechos pedazos. Entendido. Veo que estás muy enojado con ellos, así que... Maldición, no estás equivocado. No fui a pelear por ira y odio. Es injusto decir que me acerca a Emilia tan solo por eso. Nadie dijo nada de eso, Miau. La ira de Subaru fue gradualmente revivada mientras hablaba con Julius y Ferris, tranquilizándolo al final. Sin embargo, él también dedujo que era innecesario suavizar esas cosas. Durante la anterior vuelta, las personas tendían a desconfiar de Subaru, pero aparentemente esta vez las personas no tenían ni una pizca de sospecha sobre él. Eso está mal de alguna manera, pensó Subaru, envolviendo su cabeza alrededor de eso, pero... Después de vencer a la ballena blanca con tanto riesgo para ti mismo, nadie dice nada injusto como eso, Miau. Subaru, eres sorprendentemente desconfiado. No estoy siendo desconfiado. De hecho, él había experimentado a Ferris y Crush dudando de él en esas palabras, pero él no había sonreído frívolamente ni actuado para ocultar sus dudas. Quizás esa transformación también reflejó un cambio en la manera de pensar y actuar de Subaru. En todo caso, seguramente no hay duda que el culto se está moviendo. Dado su fe y sus actividades anteriores, fue anticipado dado el hecho que Lady Emilia se ha declarado públicamente como candidata para la selección real. Separado de los pensamientos internos de Subaru, todos parecían coincidir con Julius. Su reacción hizo que Subaru finalmente expresara una pregunta que no había podido hacer en oportunidades anteriores. He querido preguntar esto por un rato. ¿Cómo fuiste el nombre de Emilia haciéndose público a aceptar que el culto de la bruja está moviéndose? Es un poco raro para mí como todos lo aceptaron tan fácilmente. Pensé que el culto de la bruja era casi un misterio para todos. ¿Estás diciendo eso cuando tú sabes a dónde se está moviendo el culto de la bruja? Subaru había anticipado que se reirían por su ignorancia, así que no le tomó importancia. Bueno, no hay tiempo, así que sigamos con eso. ¿Cómo llegaste a ello? ¿No es raro que alguien no lo piense así? No es raro que alguien no lo piense así. Bueno, sabes que para el culto de la bruja de los celos, esa tela es más importante que la vida misma. ¿Sabes eso, verdad? Dijo Ricardo. Más o menos. Para ser honesto, no sé mucho. Lo leí en un libro ilustrado y eso es todo. Bueno, por supuesto, no es como si quede alguien que la haya visto. Yo también solo he escuchado de ella. Bueno, si sabes que los discípulos del culto de la bruja rinden culto a Satela, está todo bien. Así que sabes que esa bruja Satela es media elfa, ¿verdad? Eso también a medias. La información no había sido escrita en el libro ilustrado, pero lo había escuchado cuando Beatriz le explicó sobre la bruja de los celos. Además de eso, incluso en la capital real el problema de la apariencia de Emilia comparada con la de la bruja de los celos había aparecido una y otra vez. Cada vez Subaru había insistido, indignado, que no era una razón para evitarla, pero... La apariencia exterior de Emilia es parecida
La apariencia exterior de Emilia es parecida a la de la bruja, ¿verdad? Así que de vuelta al culto de la bruja... No, la apariencia exterior de Emilia es parecida a la de la bruja, ¿verdad? Así que de vuelta al culto de la bruja es simple para ellos. Una medio elfa está en el camino, ¿sabes? ¿Qué? Subaru fuera de sí dejó que su voz saliera de su garganta sin darse cuenta, pero de las reacciones de aquellos a su alrededor nadie más pensó nada especial de la actitud de Ricardo. En otras palabras, parecía ser una opinión compartida. ¿Por qué es eso? Pensando normalmente, no es como si estuviera seguro que ellos pensaran normalmente, pero normalmente, ¿por qué seguirías a alguien que es medio elfo, lo mismo que tu amada y preciada bruja? Es porque la adoran y piensan que no hay nada mejor que ella, que no pueden permitir que alguien más sea de esa raza. Que es más o menos la misma, pero no, una impostora. Esa voz era extremadamente fría, impregnada con sed de sangre hasta su gélido núcleo. Subaru parpadeó fuertemente e instantáneamente miró hacia el individuo que dejó salir esa voz. Mientras lo hacía, ese individuo se volteó hacia Subaru también y los dos terminaron viéndose a los ojos. Subaru se estremeció por esa mirada y, como si pudiera ver dentro todo de él, y el individuo dijo: Bueno, esa es la suposición que Ferry quería probar y ver. Ñau. La expresión se desmoronó fácilmente cuando él sacó su lengua, actuando como si la atmósfera de ese momento nunca hubiese existido. Subaru no pudo formar las palabras para seguir ese comportamiento, pero con él tan sacudido, Ferris puso una mirada inocente y se inclinó hacia adelante cuando dijo: En primer lugar, los chicos del culto de la bruja estando mal de la cabeza no es algo reciente. Entonces es un gran problema, miau. Con el culto después de Lady Emilia, el verdadero problema es quién los dirige. Un arzobispo de los 7 pecados capitales, creo. Espera, ¿sabes de ese nombre? Cuando Ferris cambió de tema, Ricardo estuvo de acuerdo y Subaru mordió el término que salió. Arzobispo de los 7 pecados capitales. Esa era la posición que Betelgeuse había clamado tener, aunque también había balbuceado acerca de ser acusado de pereza encima de eso. Los arzobispos de los 7 pecados capitales del culto de la bruja son muy famosos. Bueno, al menos suficientes personas creen que existen. Además, mucho antes que la bruja de los celos se enfureciera, los títulos pertenecían a otras brujas aparte de esa tela. Soberbia, ira, pereza, codicia, gula, lujuria. 6 brujas llevaban los nombres de esos pecados capitales. Parece ser. De cualquier forma, se dice que una vez que Satela reclamó el manto de los celos, ella se tragó a todas ellas. En otras palabras, bruja significaba Satela, bruja de los celos, y las otras brujas de los pecados capitales ya no existían en ese mundo. Pero, y no sé si es la manera adecuada de decirlo, he escuchado que aquellos en el culto de la bruja actuando como líderes han tomado esos nombres de sus pecados capitales en lugar de las brujas perdidas. Satela es el símbolo de los celos, la cual adoran. En otras palabras, además de eso hay 6 arzobispos del pecado. 6. Escuchando la explicación de Julius, el aliento de Subaru se quedó atrapado ante cuán poco sabía sobre el culto al cual se enfrentaba. Dado que Betelgeuse había proclamado ser pereza, esperaba que hubiera otras con diferentes pecados capitales. Para Subaru eran asombrosas y familiares las palabras directamente sacadas de la rica subcultura de la escuela secundaria. Dicho eso, lo que impidió al término de hacer su corazón aletear era su impresión de que pereza era demasiado horrible. ¿Había realmente 5 personas más así? Pero derribamos a la ballena blanca que era supuestamente Gula, así que los otros arzobispos de los 7 pecados capitales deberían mostrar sus caras en la tierra materna a donde nos dirigimos. Es nuestra oportunidad de acabar con todos ellos de una vez. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero Ferry coincide con que esta es nuestra oportunidad para aplastar a esos raros del culto de la bruja. Realmente han subestimado a Lubonica, ¿eh? Como la ballena blanca, han infringido daño a todo el mundo. Los caballeros también han sufrido por mucho tiempo en sus manos. Muchos otros caballeros están agradecidos como yo por esta oportunidad. Ferris y Julius coincidieron con la vista de Subaru y Ricardo hizo una agresiva sonrisa también. Wilhelm respondió con solo un solemne asentimiento.
Siendo ese el caso, lo que Subaru tenía que hacer era dar buen uso de su información del futuro para trazar un plan usando la fuerza de batalla que tenía a mano. Aunque realmente el plan mismo era extremadamente simple, ya que todas las piezas estaban ya en el tablero. En el peor de los casos, tendría que haber llevado a cabo este plan con la mitad de personas que tenemos ahora. Pero con Julius y ellos uniéndose, no más preocupaciones de estar cortos de personal. Creo que podemos hacerlo. Debo corregirte en una cosa. Mi nombre es Julie. Ciertamente conozco al hermano mayor de la familia Yuculius, pero preferiría prestar atención a... Es un entorno privado, eso solo molesta, ¿sabes? Está retrasando la conversación. La clave para no cometer errores en un momento crítico es prestar atención incluso durante tiempos normales. Si quieres advertir a la gente de lo normal, no vengas vestido como un caballero de la Guardia Real. Estás fuera de personaje. Después de gritar a Julius por su delgado compromiso a la artimaña, Subaru respiró furiosamente mientras miraba la cara de todos. Luego aclaró su garganta. Muy bien, empecemos. La casa del culto de la bruja ha hecho simple para que incluso un mono lo pueda hacer. Con una sonrisa en su boca y una risa villana, Subaru explicó su plan. La luz de la luna disminuyó y se podía empezar a ver el amanecer sobre las llanuras lifas. Era un tranquilo amanecer para la mañana del último día de ese bucle. Suscríbete, da un like o comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 4, fin de este capítulo 6 y fin de este volumen 7. Sí señor, con esto hemos llegado al final del volumen 7. En pantalla están viendo, no sé, si son como unos diseños, tanto de las ballenas como de Subaru. Y no sé qué es el personaje de abajo. ¿Es Getaro? ¿Es Mimi? No, pero en las ilustraciones parecían diferentes, ¿no? Pero bueno, en fin, gente, hemos llegado al final de esta obra, de este volumen 7. Ok, ya con esto el volumen 8 que ya está patrocinado, por cierto, lo tendremos mucho más adelante. Les recuerdo que la gente me patrocina novelas y el volumen 8 pues lo patrocinaron mucho más adelante. Entre medias de este patrocinio hay otras novelas por leer, así que va a haber una pequeña pausa de esta novela acá en mi canal de YouTube. Este volumen 7 estuvo bien. Vemos un cambio bastante abrupto en la forma de ser de Subaru, o sea, incluso con las provocaciones más o menos de Julius, o incluso con solo la presencia de Julius, no dejó llevarse por su ira mezquina y tonta, ingenua e infantil, y decidió actuar como un ser humano funcional. Bien, ok, súper. Entonces, pues nada, el próximo volumen también parece que pinta que va a estar lleno de bastante acción, porque es el enfrentamiento directo contra el culto de la bruja, la venganza contra Betelgeuse, supongo. Veremos qué tal, cómo se desarrolla. De momento, gente, gracias por acompañarme en este viaje. Muchas gracias a Enrique Ayala y a Nadecero, que ellos fueron quienes patrocinaron este volumen 7. Muchísimas gracias a ellos dos por el apoyo, por la confianza en mis narraciones. Y nada, chicos, si les gusta esta obra, pues esperen un poco por el volumen 8. Que por cierto, el volumen 10, 11 y 12 también están patrocinados. O sea, está patrocinado hasta el volumen 12. Así que cuando empecemos el volumen 8 y el 9, capaz y bueno, no haya que esperar tanto tampoco, ¿no? Yo creo que a partir del 8 nos vamos derecho también en reserva hasta el volumen 12, o quizás entre el 9 y el 10 haya una pequeña pausita. No va a ser tan grande como esta pausa de ahora. Pero si ustedes quieren patrocinar más esta obra, o si quieren seguir patrocinando otra obra, ya sea desde el principio, o quieren no necesariamente solamente cosas japonesas, o sea, no solamente novelas ligeras, pueden patrocinar cualquier novela publicada
Hay un link en la descripción de todos mis videos en donde van a una hoja de cálculo de Google, en donde hay la sección de novelas, que hay más o menos detalles de cuánto vale el patrocinio de cada obra, ven la cola, ven los libros que estoy leyendo en estos momentos, ven los que voy a leer en un futuro. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta como yo narro y quieren hacer un patrocinio, están en su libertad y a mí me ayudaría mucho porque este es mi trabajo, gente. Esto es lo que hago para vivir slash sobrevivir. Así que nada, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Besitos y nos vemos en la próxima con más Re:Zero o en cualquier otra novela. Adiósito.